Señoras y señores, con todos ustedes, el programa menos seguido en Internet. Aquí comienza Vacaciones a la Deriva. Vacaciones a la deriva. Vacaciones a la deriva. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue en directo y a la que nos oye más tarde. Un saludo, este es nuestro último capítulo aquí desde los estudios centrales de la Playa del Cura en Torrevieja. Y me acompaña, como siempre, mi fiel servidor, esclavo. ¿Cómo que esclavo? ¿Pero que el esclavo qué es? Mi esclavo Anto. ¡Antu! Aquí no, el micro de babas. Así que empieza bien el programa. Bueno, como os estaba diciendo, es el último capítulo que vamos a hacer aquí en los estudios centrales de la Playa del Cura de Torrevieja. ¿Y por qué? Pues muy fácil. ¿Por qué? Ya pasó exactamente lo mismo la temporada pasada. Resulta que el último capítulo, pues nos vamos de casita rural. Bueno, ¿Dónde nos vamos? nos vamos a donde todos los años. Si es que no, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo, no? Bueno, pues ¿dónde nos vamos? Cuéntanos. Nos vamos a un pueblo de Albacete llamado Yeste. ¿Sí? Y pues nada. ¿Y qué estamos vamos a allí hacer ahí? En la casa rural El Olivar. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Nada. La definición de nada. Bueno, ¿Comer? ¿Comer? tenemos unos concursos preparados, ¿no? Sí, hemos preparado una semana interesante, llena de actividades lúdico-deportivas para entretenernos. ¿Qué? Lo- Bueno, ¿qué? Bueno, Lo ¿qué? de deportivas. Lo de Algo habrá. deportivas, no es que Porque hay sea. que ir andando. Hay que ir andando. Bueno, pues nada, pero eso pasará la semana que viene. Esta semana, mientras tanto, vamos a hablar y comentar. ¿Hay algo? ¿Alguna noticia de última hora? ¿Algún comentario en nuestros emails? Sí. ¿Alguna llamada amenazante en nuestras líneas telefónicas? Mira, esta semana ha sido la única que no ha comentado nuestro usuario David Cardona Almira 7730. Que ¿Sí? me ha extrañado. Bueno, Me ha extrañado. Pero tenemos dos comentarios de una persona. las dos de la misma. Dos comentarios de la misma persona. Llamada Estefanía Lucas Sánchez. ¿Y qué No dice? sé si te suena de No me suena, nombre. no me suena. Bueno, pues. Una de nuestras fieles seguidoras. Bueno, ha sido ¿Sí? la segunda persona que ha participado en el sorteo ¿Y quién ha sido de el la primero? camiseta. El primero ha sido el presentador. Llamado Tete, que tenéis aquí hablando. Bueno, muy bien. Bueno, Que pues yo no nada. sé para qué participa, si ya tiene una. Bueno, Sí. cuéntanos, porque hasta ahora lo estábamos haciendo simplemente enviando un email, ¿no? A vacacionesaladeriva@gmail.com, pero ahora tenemos una web. Ah, tenemos una web que la están viendo en pantalla ahora mismo. Muy bien. Si queréis entrar en el sorteo de esta camiseta, lo repito, por última vez, porque el plazo se cierra este domingo. ¿Sí? Se cierra este domingo. a ¿Cuándo las será el 11. sorteo? Se hará el sorteo, el programa de la semana que El viene. programa de la se semana dará que el viene. ganador. ¿Será lunes? No lo sabemos, porque si vamos lunes, Bueno, pues seguir atentos. ya os avisaremos. Sí. ¿Cómo? Pues Os llamamos por teléfono, un llamacuelga. estar pendientes en el canal de YouTube y así descubriréis Exacto. nuestro programa, que no será en directo por ¿Por qué? las necesidades que tenemos allí en mitad del campo. No hay wifi, Entonces, ¿cómo lo pero haremos? será un vídeo que después se vale, grabará y se vale, subirá. vale. Vale, pero se subirá enseguida. Es Se decir, subirá cuando se pueda. Vale, Lo antes cuando las ondas Sí. hercianas que viajan por allí, por el monte, nos lo permitan. Básicamente. Vale. Vale, a ver, lo podíamos intentar un directo, pero no teníamos muy claro de que nos fuera a salir bien. Ya te digo yo que no nos iba a salir bien. Más que nada porque se iba a quedar colgado porque allí no hay cobertura. Si ya Entonces, nos falla alguna hemos vez con estado, wifi, tanto el departamento comercial como el departamento técnico, estuvimos reunidos y al final llegamos a la conclusión de que lo mejor era hacerlo en directo, pero no subirlo en el mismo momento. grabar sin editar. Exacto, básicamente. grabar sin editar y subirlo pues cuando ya con toda seguridad de que se iba a subir en condiciones. Sí, ya con el sorteo ante notario, Exacto. mano inocente, Ante de todo. notario, ante notario. De todo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, espérate, que aún no os No, he dicho venga, el comentario venga, de... va, es que te Venga, atascas más con la prisa, cometaferia. Vamos. Vamos. Buenas tardes, nos dice Estefanía Lucas Sánchez. Buenas tardes. Ah, muy tío, me has bien. sorprendido. ¿Que vas a presentar tú? ¿Cómo puede ser eso Buenas posible? tardes. Venga. Quiero la camiseta.
Ah. carita sonriendo. Muy bien. La carita sonriente feliz, es un tal. punto. Es un, bueno, tiene 3 comas después. O pero sea, por ahora tenemos una camiseta y 2 personas que están participando. sí. Tú no cuentas, Tete, tú no cuentas, es una persona. Tú no cuentas. O sea, una camiseta y una persona. No, porque se sortea la L y a ti no te viene, así que, Bueno, pero si me aprieto un poco, a lo mejor. que la vas a enmarcar, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, ¿qué dice lo siguiente? sí. La otra que os he escrito es una impostora. Ja, 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 ja. ¿Por qué? A ver si toca. Porque se ve que se ha equivocado y nos ha mandado un mensaje a mitad porque ha puesto buenas tardes, coma, coma, coma. A ver si toca. Y el otro es el mismo, pero más completo. Ah, vale. Bueno, cosas que pasan. No pasa nada. Te tendremos en cuenta, Estefanía, y entras de lleno en el concurso de la camiseta. Una camiseta que, como ya sabéis, y hemos contado repetidas veces en todos nuestros capítulos, lleva el logo de esta temporada. La están viendo en pantalla. Pero yo no. Pero bueno, yo lo explico. Hombre, que esto Explícalo, es como la radio. explícalo, Lo explico. explícala. Bueno, pues la camiseta cada año tenemos el mismo logo, pero cambiamos la bebida. Es una copa. El año pasado era, no sé lo que era, El año pasado era una bebida. una lápida Bueno, para ti. Sí, para ti una lápida. Y este año la bebida en concreto es un mojito. Y al año que viene, pues dejar sugerencias Sí, en podéis dejar comentarios. sugerencias en la sección de comentarios de nuestro canal de YouTube. El logo del podcast puede cambiar por un comentario vuestro. Exacto, Pensadlo. exacto. Dependemos de vosotros, de nuestros oyentes, de la gente que nos escucha y que nos sigue a diario. Sí, bueno, Tete, antes de dejar este tema de la camiseta, me gustaría presentar... Espera. Que Hacer yo no un quiero. avance. Ya, pero es que no quiero terminar el tema de la camiseta sin decir que el logo ha sido diseñado por Ana. por la gran Ana Lorente, Bueno. a la cual le tenemos que dar una camiseta ¿No en se la- agradecimiento, que no no entra se la dentro del hemos dado ya? sorteo. No se la Ah. hemos dado ya, porque es una persona muy Seguro difícil no de ver. llega hasta la semana que Es una viene, persona ¿no? muy difícil de ver y no la hemos podido ver este verano, pero tiene una camiseta para ella Sí, y su familia. y su familia. Exacto. And Family. Y bueno, también tenemos otra para Alba, Para Alba, que es... que es, bueno, Que es que es Alba, la que es Alba. Es Alba. la Porque fotógrafa esa- oficial de Hablación de la Deriva. Exacto. Yo sé. Sí, puede ser. Sí, Puede perfectamente. Vale, muy bien. Te lo compro. Bueno, porque se la debíamos. Básicamente. Y ya está. Y entre todas las camisetas que hemos hecho, nada más que sorteamos una, Sí, que por ahora, que por ahora nada más que... nada más que se la puede llevar Estefanía Lugo Estefanía Sánchez. Lugo Sánchez. Bueno, venga, pues ahora el micro no. es todo tuyo. Vale, antes de dejar el tema de las camisetas, Venga, cuéntanos. queremos presentar, no de manera oficial, pero de manera ahí un poco clandestina, un nuevo negocio de camisetas, ¿Sí? ¿Qué me una dices? marca Una marca. llamada VAD. 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 Esa es nuestra nueva marca de, Esa es de, ro- nuestra de ropa. nueva marca, sí. de ropa VAD. Estará en contacto con Ana Lorente para la temporada que viene. ¿Sí? Sí. Y ya está. Esto es lo que podemos decir de ¿Es momento. primicia? ¿Esto es Es primicia? primicia. Es primicia. Si Bueno. alguien lo está escuchando, ya tiene la primicia. Bueno, después de toda la sección de marketing que le hemos dedicado a este capítulo, que llevamos ya, ¿qué? 10 minutos Ocho hablando minutos. hablando Ocho de marketing. minutos Es que yo hablando de- he puesto el reloj más tarde y voy a deshora. Sí. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en lo que es el asunto de este programa que nos lleva hoy. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues mira, vamos a empezar con la sección de tecnología del viejo Cebolleta, que por lo que se ve causó furor en el programa anterior. Bueno, comentando eso, yo quiero decir que... No digas nada. Venga, vale. Bueno, pues empezamos, vamos al capítulo 2, EP2 de tecnologías del viejo Cebolleta. Y hoy tengo un programa muy especial porque vamos a hablar del teléfono. Del teléfono, pero no del teléfono móvil. No, hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil. Eso no sería una tecnología obsoleta. Vamos a hablar del teléfono fijo y, para ser exacto, de las cabinas telefónicas. ¿Y cómo empieza esta sección? Pues ¿Cómo? esta sección empieza como siempre, ¿Cómo no? así. Con una sintonía más heavy que la sección. Con una sintonía más pesada... Todo comenzó
comenzó allá por el 1854. El italiano Antonio Meucci construyó su primer prototipo de teléfono, aunque no formalizó su patente por dificultades económicas, presentándolo solo una breve descripción de su invento a la Oficina de Patentes de los Estados Unidos en el año 1871. El teléfono es un dispositivo de telecomunicación creado para transmitir señales acústicas a larga distancia por medio de señales eléctricas. Años después, en 1876, el escocés Alexander Graham Bell fue el primero en patentarlo formalmente y durante muchos años junto a Elisha Gray fueron considerados los inventores del teléfono. El 11 de junio de 2002, el Congreso de los Estados Unidos de América reconoció que el verdadero inventor del teléfono fue Antonio Meucci, que lo llamó teletrófono. Conociendo la historia del aparato en sí, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de las cabinas telefónicas. El inventor de la cabina fue el estadounidense William Gray, que recibió la patente de su aparato el 13 de agosto de 1889. La idea para un teléfono público se le ocurrió porque su esposa se encontraba en el hospital y desde la fábrica no le dejaban llamarla. El invento de Gray fue la primera máquina que cobraba el coste de la llamada sin operador y estaba instalada en un banco de la localidad de Hartford, Connecticut. La primera que existió en España se instaló en el año 1928 en el Parque del Retiro de Madrid, pero no fue hasta 1963 cuando los cubículos existieron como se conocen actualmente en España. Con las primeras solo se podían realizar llamadas urbanas y funcionaban con fichas. En los años 70 llegarían las monedas. En 1990 se alcanzaron las 42.000 cabinas instaladas en España, pero llegó el declive. A finales del año 2020, en España quedaban 14.824 cabinas de teléfono de las 100.000 que llegaron a ver. Estas registraban una media de 0,17 llamadas al día, lo que equivale a una llamada por semana de promedio. Y os preguntaréis, ¿por qué seguían las cabinas entonces? Pues por algo que se llama servicio universal. El servicio universal de telecomunicaciones establece que todos los ciudadanos deben tener acceso a una serie de servicios básicos con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada a un precio asequible. Telefónica era la compañía encargada, por obligación del gobierno, del mantenimiento de las cabinas. El contrato venció el 31 de diciembre de 2020 y el Ejecutivo decidió no prorrogar ante la inminente eliminación de este servicio de la categoría de servicio universal. El considerar las cabinas como parte de él suponía que las poblaciones con más de 1.000 habitantes debían de tener al menos una instalada y otra adicional por cada 3.000 habitantes. A pocos años de que se cumpla un centenario de vida se las considera un servicio obsoleto de uso anecdótico, que ha sido totalmente reemplazado por otras alternativas de comunicación. De hecho, en 2006 se registraron más líneas de teléfonos móviles que habitantes, lo que las convierte en la segunda tecnología que entra de lleno en el listado de... ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de escuchar el segundo capítulo de Tecnologías del Viejo Cebolleta, que ha sido únicamente, o sea, ha sido destinado únicamente a hablar del teléfono fijo y las cabinas telefónicas? Poco voy a decir porque este creo que se ha entendido un poquito más que el anterior. Gracias a que después de mucho negociar con el CEO de Vacaciones a la Deriva, me ha concedido 30 segundos más, con lo cual he podido contar... Bueno, he podido ir más lento en mi sección. Y bueno, pues eso. Hemos hablado de una tecnología obsoleta, que ya, bueno, hace poco creo que quitaron la última cabina telefónica o algo así, o creo que queda una. Una pregunta. Venga, pregúntame. ¿Cuándo vas a soltar al pitufo que tienes secuestrado aquí? El pitufo se queda conmigo. ¿Y el capítulo que viene? ¿De qué voy a hablar? Pues yo te lo diré. ¿La máquina de escribir? ¿Cómo lo sabes? Vaya, que no lo sé. Bueno, pues en Tecnologías del Viejo Cebolleta, episodio 3, que será en Yeste, vamos a hablar de las máquinas de escribir. Otra tecnología que, bueno, los más jóvenes, nuestro público más joven habrá oído hablar de ellas, pero no las ha tocado. Yo, en mi caso, mis primeros trabajos en el colegio los hacía con máquina de escribir, que bueno, ya os contaré el porqué y todo lo demás. Bueno, y bueno, dejando aparte... No, un momento. Venga, un momento. No, tengo solamente recalcar, ¿vale? Que Recalca. la sección de la semana pasada de Tecnologías del Viejo Cebolleta Sí. hablabas del CD, ¿no? Sí. Compact Disc. Sí, disco Vale, compacto. solo recalcar que aquí el TT es más viejo que el CD y el CD está ya obsoleto. O sea que eso para que Por lo eso, tengáis claro, en cuenta. Claro, por eso lo hice. Vamos a ver, las cabinas telefónicas son de principios del siglo pasado. Bueno, al principio del siglo pasado no, pero de mediados del siglo pasado. Cosa que yo aún no había nacido. Pero el CD, por lo que hice el primer capítulo de eso, fue más que nada porque fue una tecnología que yo ya era consciente cuando salió y que ha sido, y bueno, ha pasado su vida útil y yo lo he sobrepasado. Por eso simplemente hice el CD, porque realmente no es que fuera un capítulo tampoco muy brillante, pero... O sea que en vez de la lista del Viejo Cebolleta tienes que tener la lista de soy más mayor que la Constitución y que el CD. Exacto. Y ya está. Y ya está. Bueno, pues si como prometimos la semana pasada, Anto, si te parece, tenemos un momento para mí muy especial en este programa, que es una entrevista a un conocido DJ de la zona. Ya lo dijimos el capítulo anterior que... Lo avanzamos. Sí, bueno, Ya lo avanzamos. Porque no estaba confirmada. No estaba confirmada, de hecho lo voy a llamar, que no sé si me lo va a coger, y le vamos a hacer la entrevista. Vamos a proceder a llamarlo telefónicamente y vamos hablando un poquito de él. De hecho, la entrevista se ha confirmado hace media hora. Sí, por nuestros medios Externos. habituales. Muy buenas tardes, hablamos con el gran Óscar López. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, hablamos con Óscar López y con su alter ego DJ Fox. Exacto, correcto. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. ¿Cómo te llamo, Óscar o DJ Fox? Me gusta más Oscar Fox.
Oscar Fox. Bueno, pues Una mezcla. es que no se sabe cuándo empieza Oscar y cuándo empieza Fox. Es que Eh, nunca Nunca empiezan, se sabe, están nunca los se dos sabe. siempre presentes. Sí, 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 sí. Porque de vez en cuando hablas con Oscar y suena por ahí, escuchas toda una sesión Fox y te confundes, te confundes. Bueno, Eso, pues correcto. quiero agradecerte que nos hayas concedido la entrevista. Sé que no eres muy dado a concederla, pero por eso queremos hacer hincapié y agradecerte estos minutos que nos dedicas. Bueno, vosotros siempre Eh, tenéis, cuando queráis, cuando me llaméis, siempre tenéis minutos disponibles para poder entrevistarme. Muy bien, te lo agradecemos, Oscar. Oscar Fox. Fox, con X de Fox. Bueno, primero vamos a empezar con tu faceta más personal. ¿Te parece? Sí, lo veo. Bueno, tu nombre completo. Óscar López Pérez. Óscar López Pérez. Más español imposible. ¿No? Apellido checoslovaco. Exacto. ¿Qué edad tienes? Pues tengo 48, aunque aparento 40, pero tengo 48. En cada huevo. Señor. Bueno, ¿dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Nací en Murcia, me he criado en una pedanía que se llama La Arboleja, La Arboleja. donde lo he pasado y he sido muy feliz. Sí, doy fe. ¿Y ahora dónde vives? Ahora vivo en Sangonera la Verde, que es otra pedanía de Murcia. Correcto. ¿A qué te dedicas en tu vida diaria cuando no llevas los auriculares puestos? Pues ahora trabajo de enfermero en urgencias, Ahí en un está. hospital de aquí de Murcia. Igual que hacer entrevistas. igual pinchas pacientes que pinchas con vinilo que Bueno. no, la Lo que cuestión sea es pinchar. pinchar es mi especialidad. Exacto. Bueno, ¿y tu familia? ¿Tienes hijos? Pues tengo una hija preciosa que se llama Alba, Sí. que es mi representante. Es tu manager. Luego hablaremos Mi con manager, ella. representante y manager. Sí. Y un pequeño cabra Luego loca, ¿no? un niño pequeñito que se llama Jaime, que es un terremoto. Un cabra loca. ¿Como su padre? No, cuando era pequeño sí. Mira que no me acuerdo, ¿eh? Mira que no me acuerdo. Yo siempre te he tenido por pero una persona. según cuentan, Sí, parece ser que las de malas pequeño yo lenguas, era Según cuenta la Sí, leyenda. un poquillo terremoto. Pues mira que yo no sé, ¿desde qué año te conocí? Bueno, ¿desde qué año? ¿Qué edad tendríamos cuando te conocí? Pues 8 años, 7, 8 años. 7, 8 años. Y yo, para mí siempre ha sido una persona súper tranquila. Ha sido... En mi época de la guardería sí recuerdo ir al director del colegio que me subieran por haber hecho alguna fechoría. Bueno, eso es... Es la guardería, o sea, el primero del infantil. Ya. Sí, antes que eso. Bueno, eso sí que no lo sabía, ¿eh? Algún día hablaremos de eso largo y tendido. Bueno, En otra entrevista. sí. Bueno, sin entrar en más detalles de la vida de Óscar, ahora vamos a hablar con su alter ego, con la personalidad que aparece cuando Óscar se pone los auriculares. Vamos a hablar con DJ Fox. Bueno, lo primero que me ronda a mí la cabeza es ¿de dónde viene ese nombre? Pues, antes de llamarme DJ Fox, me puse el nombre de DJ Falo. Pero no. ¿Por qué? Yo quiero saberlo. ¿Quién fue el cabrón que te puso ese nombre? Me ocurrió, estaba inspirado ese día y dije, mira, pues DJ Falo, que pega. Pero luego pensé que no era un nombre muy artístico, Sí. la verdad. Bueno, artístico lo es. Lo que no puede ser que tengan mucho... ¿no? No, pero luego en esa época estaban echando una serie de televisión que se llamaba Expediente X. Claro. El protagonista se llamaba Fox Mulder. Y como me gustaba la serie y eso, pues dije, mira, pues DJ Fox me gusta como nombre. ¿Cómo que suena? era ¿Te gusta de- cómo suena? que me gustaba cómo sonaba y dije, Muy ya, bien. pues eso va a ser el nombre, mi nombre de DJ. Muy bien. Estupendo. No conocía esa anécdota. No, yo no la conocía. Bueno, ¿y con qué edad descubriste la música? Pues la música, pues la verdad que como veraneaba en Torrevieja y había discotecas que en esa época, la música que he pinchado, que había discotecas que pinchaban la música que a mí me quedaba la música dance, y estaba Hook, que estaba Cacao. Pues la verdad que de bien escucha. me enganchó ese tipo de música. Entre otras, ten en cuenta que ese verano también estaba por ahí la TV de Torrevieja. Estaba la Pachá. Bueno, sí, no. No estaba todavía. No, o sea, estaba arriba, pero no estaba todavía abajo. Te estás liando. Estaba también Límite Pub, también estaba. En el Real. No, en Torrevieja, Límite Pub. No estaba Cacao Pub, no.
Límite Pub, No no. era Límite Pub, que era donde estaba ahora que está Burger King. Eso era la Cacao. No era Límite, era No, Límite Pub. era la Cacao. Era la Cacao Pub. Oscar, céntrate. Que estás perdido. Es que ya son tantas que ya. Claro. Es que ya somos muy mayores, ¿eh? La noche me confundía. La noche te confunde, la noche te confunde. La Bueno, noche me confundía. ¿y qué te llevó a empezar a pinchar? Oh, Pero mi gran amigo en cabina y compañero de fatigas, DJ Cristo, DJ Cristo, DJ Cristo. el mítico y archiconocido DJ Cristo, pues era un a nivel técnico, cogía un tocadiscos y te lo convertía, le ponía Sí, es un verdad. kit, Sí, es cogía una caja de puros y te hacía una mesa de mezcla. Sí que es verdad, sí que es verdad. Bueno, Y entonces pues empezó él con el tema de pinchar música y pues, me enganchó la verdad. te enganché. Entonces fue mi padre a nivel de como DJ es mi padre. Ah, qué grande que eres. Bueno, luego Óscar no lo ha contado, pero esto que estamos haciendo ahora tú y yo, Anto, esto que estamos haciendo tú y yo, que es un podcast, que viene a ser un programa de radio, es el sucesor de una emisora de radio que teníamos. No lo cuentes. Sí, lo tengo que contar, que teníamos Óscar y yo, bueno, y demás amigos cuando éramos jóvenes. Vale, pero no expliquen lo que hacíais. Porque Bueno, no explico lo que hacíamos, pero voy a decir el nombre, eso Venga, sí me lo vale. permiten, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se llamaba Fox? Era la mítica Radio Sopa. La mítica Radio Sopa. Radio Sopa. Sí. Y no preguntéis por qué, No. pero se llamaba así. Lo que no sé si te ha contado DJ Cristo es que previo a la radio de Radio Sopa teníamos un grupo musical que era Oma. Esa parte la tengo olvidada de mi vida. Bueno, yo un día te escucha, puede cantar Sí. una de nuestras canciones que fueron número escucha, uno. pero eso fue, bueno, es que mi carrera de musical es nuestros muy padres, larga. porque de ahí no nos salió la canción. Exacto. A ver, yo que también tengo tuve un grupo de música punk que se llamaba Sex and Drag y Miracle Ball, con mi gran compañero de batalla, don Antonio Casanova, ¿sabes? Y bueno, mi vida musical es que es muy extensa. ¿Cantabas? No, yo tocaba la batería. Bueno, seguimos con la Anda. entrevista. ¿Con qué equipo aprendiste a pinchar? Pues ¿Qué tenías? aprendí con unos Acoustic Control de Correa. De Correa, exacto. La verdad Unos que 1400 creo que eran, ¿no? Me gustaba mucho manejarlo. Correa supuestamente se iban a mezclar un poquito más, pero a mí me gustaba mucho. ¿Y qué utilizas ahora? ¿Con qué pinchas ahora? Pues Con una Technic, jeringuilla. Con Technic. Es muy tonto, Sin Ando. duda es la mejor marca que hay de platos para pinchar. Muy bien. ¿Siempre a vinilo? Siempre a vinilo. ¿Por qué? Porque ¿Qué con ves? CD, a lo mejor para hacer la intro sí he utilizado CD, alguna vez para hacer las sesiones, pero el vinilo, Bueno, esta que manejarlo, oye, tocarlo, es que es mucho más divertido que pinchar con... Claro. Te entiendo, ¿eh? Yo te con hago la CD. pregunta porque te la tengo que hacer, pero es como si la entrevista me la estuviera haciendo a mí mismo. Bueno, la que oís de fondo es Kira, que es Kiriki. Es una desesperada. Desesperada. Ahí está. Ahí está. Saluda. No, y le Muy está bien. gustando la entrevista. Sí, le está sí, gustando y- de DJ Fox. Bueno, ¿qué estilo musical prefieres? Pues prefiero el dance de cantaditas y luego también mezclarlo con base. Con base así un poquito... Las melodías también me gustan, pero bases cañeras, así que sean un poquito cañeras. Entre Que todas, no llegan a ser un hardcore, porque hardcore no me llama la atención, pero sí que tengan los pitos, pitidos, que sean Ah. bastante cañeras. entre toda la música que tienes, si tuvieras que elegir un temazo, ¿cuál sería? In My Eyes de Milkin. ¿Sí? Sí. Mira que yo pensaba que ibas a hacer algo más melódico. In My Eyes de Milkin. ¿Y una base? Milkin, como grupo que casi que más temazos más emblemáticos, o sea, como grupo que me gusta más, Milkin, y su tema que más me gusta de todo es In My Eyes. ¿Y una base? Pues una base también que mezclaban con esta canción, que era el Where's My Dinner, De DJ Frank. de Frank, que De también esa mezcla la tengo La grabada. tienes clavada en el alma. ¿No? Esa mezcla me gusta mucho. ¿Has producido algún tema? Pues con DJ Cristo hemos producido la base de algunas canciones así que era para las intros que yo hacía en mis sesiones. Bueno, pues te voy a poner de fondo mientras que te entrevisto, que se me ha ido, porque lo tenía aquí y se me ha ido.
te voy a poner el último tema que hicimos en el 2003. Lo dejo de fondo sonando. El tema se llama Go. ¿Esta es la canción que os acusaron de plagio? No, esto no es No, plagio, si esto no, está hecho no, por porque mí. porque no sonó en ningún 100%. sitio. Vale, la dejo de fondo. Y sigo preguntándote. Vamos a ver. ¿Hay algo que eches de menos de la buena época de este estilo musical? Pues un hecho de menos cuando salíamos de fiesta a esas discotecas, Tú el ambiente que había pero entre nosotros, porque o sea, luego allí el ambiente en esa discoteca a veces era un poquito peculiar. Pero sí, el ambiente, salir de fiesta. ¿Tú sabes lo que he hecho yo de menos? Y luego, por ejemplo, en Cacao, entrar, abrir la cortina de Cacao. Sí. Era mítico, ¿eh? Eso era mítico. Y luego en la Límite y en Hook, pues estar ahí los dos con DJ Cristo, estar los dos mirando cómo pinchaban. Tomando nota. Y nos pasábamos muy bien, la verdad. Era un ambiente muy sano y entre nosotros, un ambiente muy sano y nos pasábamos muy bien. Sí. ¿Tú sabes lo que he hecho yo de menos? Lo que yo más he hecho de menos es cuando íbamos a comprar. También. Eso era grandioso, ¿eh? Los de sábados, discos, ver viernes los por la discos, los tarde. vinilos Sí, y escuchar toda la semana los temas nuevos. sí, que Que pasábamos al horas y principio horas. íbamos una vez al mes pensando que solamente lo que eran los discos venían una vez al mes, que no sé tampoco por qué pensábamos eso. Sí, porque no había más presupuesto. Bien, eso aparte. Claro. ¿Hacia dónde crees que van las tendencias musicales hoy en día? Pues aunque la música Remember ha vuelto y hacen muchos conciertos y muchas fiestas Remember, la música ahora mismo el reggaetón ha ganado terreno a toda la música de todos los estilos, pero a nivel, no solamente a nivel aquí en España, a nivel mundial. ¿Es un estilo que a ti te gusta? Y el reggaetón no me gusta ni el nombre. ¿No? Bueno, No me gusta nada. no te gusta nada. Bueno, ¿y dónde van tus tendencias? ¿O tú sí que vas a seguir igual? Pues, hombre, yo escucho mucha música. Me gusta mucho la música y... ¿De qué tipo? Todo tipo de Además música. de la que Pues aquí ahora ya... mismo un cantante nuevo, Benson Jones, Teddy Swift, Bruno Mars. Pues hay mucha música nueva, hay gente que canta y grupos musicales. Eres muy variado en tu selección musical. Pero mi preferida, y siempre lo será, es la música que Sí, tengo yo una imagen, me acaba de venir una imagen en tu... bueno, me han venido dos. Una en tu 127, con tus gafas de cobra. que la sigo teniendo, pero ahora actualizada. Bueno, y luego en el polo, igual. Con la música toda cebolla. La voz es que el coche temblaba. Bueno, ¿qué opinas de lo que está sucediendo con el mercado de segunda mano? Pues opino lo mismo que DJ Cristo seguro, y es que se ha vuelto loco el mercado de segunda mano. Sí. Ahora ha habido mucha gente vendió los vinilos en la época que empezó el digital, y ahora como que han vuelto mucha gente de esa a volver a comprar vinilos, y un vinilo que no vale nada pues te cuesta 30 euros, y un vinilo que está decente y que es bueno, una canción buena, pues te cuesta 100. Joder, una locura, ¿eh? ¿Y de las nuevas producciones que se están haciendo? Hay algún tema que me gusta, pero no merece la pena, al precio que están no me merece la pena. Vale, hoy en día, ¿qué puede costar un tema? Por 25 euros. 25. Cuando antiguamente lo comprábamos por 8. 8, 9 si era import ya 10. Sí, era import ya 10, exacto. Pero sí, por 8. Los Pictures también 10. Sí, por ahí. En la época donde nosotros comprábamos estaba la cosa por ahí. Y bueno, y para terminar, ¿cuándo vamos a escuchar toda una nueva sesión Fox? Pues tenía pensamiento de hacer una después de haber terminado un máster que termino ahora, pero la verdad que al final el tiempo con el bebé, que hay que estar muy pendiente de él, se me ha echado el tiempo encima y no. Sí, hombre, pero intentaré hacer una porque tengo ganas de hacer una sesión y decir, ¿escuchas toda la sesión Fox? Esa mítica frase. Y bueno, muchas gracias. Terminamos la entrevista aquí, pero quiero despedirme de tu manager. ¿La tienes por ahí? Muchas gracias por entrevistarme y nada, os paso a mi manager que se llama Alba y está aquí deseando hablar con vosotros. Venga, pásamela. Hola, Hola Alba, ¿cómo estás? bien. ¿Qué estás haciendo este verano? Cuéntame. Pues bañándome en la piscina. ¿Qué suerte tienes? ¿Hace mucho calor allí? Pues sí, Sí. Seguro. sobre todo por la mañana y por la tarde. Pero tú tienes piscina y te bañas. ¿No?
Ya, ¿Y el papá se baña? y Sí. todo. Ah, muy bien. ¿Cuándo vas a venir aquí a hacer el programa conmigo? Pues a Torrevieja. Es que este verano no has venido, ¿eh? Has venido muy poquito. 2 veces. 2 veces nada más. No, 3 veces. Pues nada más. Madre mía. Eso es muy poco. Un hermanito, yo es pequeño. Ay, te quieres quedar con él. Muy bien. Pues nada, un beso, Alba, y nos vemos pronto, ¿vale? Ya sabes que te invito a una pizza cuando vengas a mi casa. Vale. ¿Vale? Venga, un besito. Oye, Chao. voy haciendo los deberes. Muy bien, haz todos los deberes, que eso es bueno. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós, luego. Fox. Bueno, pues damos por concluido el programa. Hoy ha sido extenso y largo, ¿eh? Fíjate que no- Demasiado. Que demasiado, ¿eh? Demasiado. Tú porque eres un cansino. ¡Ay! Hoy no hemos llamado a Sandra. ¿La llamamos? Vamos no, a llamarla. No, hombre, que esto ya se nos ha ido demasiado de madre, pero que venga, que quieren ver el Cuéntame. Eso Básicamente. quiere decir. Bueno, pues despídete. Despido. Pongo Me ponga sintonía. música, yo ¿Sí? qué sé. ¿Te pongo sintonía? Venga, pues Venga. vamos para allá. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado y ya sabéis que estamos abiertos a cualquier sugerencia u opinión. Y si alguien quiere participar y tener su pequeña sección dentro de este programa, solo tiene que escribirnos a nuestro email tt. Vacacionesaladeriva@gmail.com. ¿Y en inglés? Ay, no lo sé. Drifting Holidays. Holiday. Con un- Holidays, ¿no lo cambiamos? No, no lo cambié. Holiday@gmail.com. Ya sabéis, vuestras opiniones nos interesan, aunque no les hagamos ni caso. Un saludo. Y hasta la semana que viene. Vacaciones a la deriva. Vacaciones a la deriva. Vacaciones a la deriva.